Entonces, antiderivadas puede tener el nombre de primitivas o integrales indefinidas. Siempre trabajamos operaciones contrarias, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que ustedes trabajan suma y su operación contraria es la resta. Multiplicación, su operación contraria es la división. La derivada, su operación contraria es precisamente una antiderivada o lo que nosotros denominamos una integral, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en nuestro cálculo integral es la operación contraria al cálculo diferencial, prácticamente. ¿Listo? Entonces, primero, la idea es que ustedes conceptualicen la diferencia entre los dos. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una derivada, ¿sí? La derivada dentro del plano cartesiano, ¿a qué equivale? O en otras palabras, ¿para qué sirve o en qué momentos les va a servir a ustedes derivar una función? Entonces, yo puedo tener y en función de x, ¿verdad? Y nosotros podemos tener una recta, por ejemplo. Yo puedo tener graficada una recta. La derivada, lo que a mí me va a indicar es que puedo calcular un punto sobre esa recta, el que yo desee, pero eso es un punto tangente a la recta. ¿Listo? Entonces, la derivada es eso, un punto que me logra explicar un comportamiento. Entonces, esos puntos yo los puedo explicar como un punto mínimo, como un punto máximo, ¿sí? Entonces, esa es una de las utilidades que tiene la derivada, que me logra identificar un contexto y me permite analizar un solo punto en donde yo puedo maximizar o en donde yo puedo minimizar. ¿Listo? Entonces recordemos que mínimo es la primera derivada y máximo es la segunda derivada, dependiendo de lo que nosotros estemos generando. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de la integral, y vamos a identificar qué ocurre esto dentro de nuestro plano cartesiano, yo puedo perfectamente tener una curva, es decir, yo puedo tener una parábola si quiero. ¿Sí? Yo puedo tener una expresión parabólica. Y al mismo tiempo puedo tener también una recta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir dentro de nuestro cálculo integral? Ya no nos interesa un solo punto, ¿sí? Lo que nosotros vamos a expresar es que nosotros vamos a trabajar áreas, ¿listo? Entonces, el cálculo integral son áreas dentro de un plano cartesiano. El cálculo diferencial únicamente hace referencia a un punto tangente de lo que nosotros quisiésemos analizar puntualmente, ¿sí? Entonces allí yo perfectamente me puedo enfocar en calcular un área. Entonces supongamos que me interesa encontrar esta área puntualmente. Entonces igual tengo mi mismo eje X con respecto, mi mismo eje Y con respecto a X y me propongo encontrar un área entre la función parabólica, entre mi parábola y entre la recta. Para eso funciona nuestro cálculo integral, si queremos un comportamiento completo, más ya no solamente un punto máximo o un punto mínimo. Entonces, cuando nosotros hablemos de integral, siempre tengan en cuenta que todo lo que nosotros vamos a trabajar dentro de este curso en representación gráfica son áreas. ¿Listo? Y precisamente, digamos, por ejemplo, si ustedes miran esa área verdecita que acabamos de sombrear allí, pues sucede que no es una figura geométrica exacta, ¿sí? Entonces nosotros podemos calcular áreas por geometría con el área de un triángulo, el área de un rectángulo, el área de un cuadrado, pero lo que sucede es que no en todos los contextos del día a día uno puede situar funciones geométricas exactas, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir, calculemos cuánto es la viscosidad de un fluido, ¿sí? O miremos qué tanto es la calidad de agua, la calidad de aire. Pues si nosotros vamos a mirar esos comportamientos, no hay una figura geométrica exacta, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros podemos hacer uso del cálculo integral, ¿sí? Áreas donde no es posible una figura geométrica exacta, entonces allí las podemos aplicar. Entonces, si se fijan en este plano cartesiano que les estoy graficando allí, no estoy colocando valores numéricos. Es decir, no tengo conocimiento en dónde y qué valores tiene esa área específicamente. Entonces, cuando yo no tengo esos valores, es lo que nosotros llamamos una integral indefinida. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir con esa integral indefinida? Que yo voy a poder resolver esa área, pero siempre vamos a sumar algo que vamos a denominar C, que la denominamos constante de integración. Y esa constante de integración solo aplica para integrales indefinidas y eso más o menos se traduce en el margen de error cuando yo no tengo la información exacta de dónde está ubicada la área. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos allí presente. Entonces, cuando nosotros ya tenemos clara la diferencia, ¿sí? De cuando usted esté derivando y cuando usted esté generando una integral, nosotros decimos que necesitamos, ¿sí? Que la función que nosotros quisiésemos integrar ya esté derivada. Por eso se llama antiderivada. Lo que no esté derivado nosotros no lo podemos operar. Entonces, a partir de este momento, nosotros vamos a trabajar nuestros talleres y ya los talleres nos van a hablar del concepto antiderivada. Si le dice en el ejercicio, resuelva las siguientes antiderivadas, significa que le está pidiendo que integre y que esos ejercicios ya fueron derivados. ¿Listo? Para que partamos de ese primer escenario. Entonces, para nosotros poder resolver una integral, necesitamos que ya se haya cumplido la derivada correspondiente. Muy bien. Y vamos a iniciar entonces con las propiedades o reglas de antiderivación. ¿Sí? Las mismas reglas primitivas que algunos también llaman, o las reglas básicas de integración. ¿Sí? Digamos que también las encontramos de esa manera. Bien. Entonces, esas reglas, la idea es que siempre vamos comparando qué es lo que sucede con la derivada, cosa que usted pues pueda ver de dónde se desglosa esa información. ¿Listo? Entonces, primera regla de integración o primera regla de antiderivada. Entonces, para nosotros empezar nuestras reglas, tenemos en cuenta nuestro símbolo de la integral. Nosotros vamos a manejar un símbolo siempre y cuando la expresión esté derivada, que es de esta forma, ¿sí? El símbolo es, digamos, homenaje, por decirlo de una u otra forma, a su exponente Levins, ¿sí? Quien es el que determina que las áreas no necesariamente se pueden hacer geométricamente, sino que esto equivale a una sumatoria de variables o términos. Es decir, el símbolo integral lo que traduce esa sumatoria de todos los términos.
¿sí? Porque lo que nosotros decimos en una área, pues son sumatorias. Por ejemplo, si usted dice, ¿cuál es la área de un triángulo? Entonces usted dice base por altura sobre 2, ¿no es cierto? Si usted me dice, por ejemplo, cuál es el área de un cuadrado, entonces pues es lado por lado por lado, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros identificamos con la integral precisamente es una sumatoria completa de lo que nosotros quisiéramos expresar. ¿Listo? El símbolo integral solo se puede utilizar, chicos, si yo puedo garantizar que el término ha estado completamente derivado. ¿Listo? Entonces, vamos a partir de algo que necesito que empecemos a corregir porque pues ustedes vienen con este tema del cálculo diferencial. Y es lo siguiente. Cuando yo tengo una función y, ¿sí?, igual a x, entonces yo la puedo expresar, si la estoy derivando, ustedes me dicen y' es igual a 1, ¿verdad? Pero si yo quitara ese y', ¿sí?, si por alguna razón yo no lo colocara, yo no tengo la garantía de que ese 1 ya fue derivado. O sea, no tengo la certeza. Y yo lo que necesito es tener la certeza de que los términos ya hayan estado derivados. Entonces, nosotros no vamos a utilizar la expresión y', ¿sí? Nosotros vamos a utilizar la expresión original de la derivada, es decir, derivada de y respecto a la derivada de x. Entonces, voy a derivar y, no lo coloco como y', sino coloco su definición, derivada de y respecto a la derivada de x, y yo ya sé que la derivada de x da 1, pero no hemos finalizado. Para nosotros, el de x que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar, es decir, que de y va a ser igual a 1 por dx. Entonces, para el cálculo integral, la derivada de y no es y', ¿sí? Para nosotros ya lo podemos traducir como derivada de y, pues es de y la derivada de x no es 1. Para nosotros la derivada de x es de x. ¿Me hago entender? Es decir, ustedes venían diciendo derivada de y, derivada de una variable da 1, profe. Pues sí, da 1, pero eso está multiplicado por su respectiva derivada. Entonces, para efectos del cálculo integral, si yo le digo derive x, la derivada pues me daría de x. Si yo digo derive y, pues la derivada me daría de y. Si yo les digo, muchachos, derive teta, pues su derivada sería de teta, ¿sí? Si yo les digo derive m, pues su derivada sería de m. ¿Bien? Entonces, empezamos a cambiar ese concepto. La derivada de una variable, pues sí da 1 por su derivada, ¿sí? Por decirlo de otra manera. Esto me va a ayudar a entender la regla número 1. ¿En qué sentido? Si yo tengo mi función y igual a x, y lo que hice fue derivar, ¿verdad? Entonces, hacemos el proceso derivada, donde usted me dice, listo, si vamos a derivar, la derivada de y me da de y la derivada de x me da de x. El cálculo integral es el proceso contrario, es regresarnos al ejercicio. Entonces, como hay derivada a ambos lados de la ecuación, yo puedo generar una integral a ambos lados de la ecuación. Y ahí está nuestra primera regla. La integral de la derivada de una función, su respuesta va a ser la misma función. Fíjense que nos regresamos. ¿Sí? Entonces, regla número 1, para que la tengamos allí presente. Si tenemos la integral de la derivada de x, nuestra respuesta va a ser su función, que es x, y como es una primitiva, le sumamos la constante de integración.
¿Bien? Entonces, si tengo integral de dy, por ejemplo. Entonces, integral de la derivada de una función, pues me va a dar la función y más su constante de integración. Que si, por ejemplo, me dan la integral de dm, pues la integral de la derivada de la función de m me va a dar m más su constante de integración. Que si, por ejemplo, me dan la integral de d teta, ¿sí? Entonces me están dando la derivada de la función teta, pues su integral será la función teta más mi constante de integración. Pregunto, ¿clara la primera regla y claro cómo va a ser nuestra definición ahora de derivada? Entonces, si yo vuelvo y les insisto, les digo derivada de u, ya no es 1, la derivada de u sería du, ¿listo? Entonces, pregunto, Sebastián me dice que ok, listo, muy bien. ¿Todos queda clara la primera regla de integración? ¿O alguien tiene alguna pregunta, chicos? Antes de que... ¿Listo? Gracias, Nicolás. Sí, profe, ¿será que tú lo puedes mostrar de pronto con un ejercicio que vayamos a ver, más o menos? Yesid, precisamente ese es el ejercicio. Integral de la función es una función. Entonces, ya te genera 3 ejemplos. La regla te dice la integral de la derivada de una función es igual a la función más su constante de integración. Te he hecho los ejemplos. ¿Qué pasa si la integral es de x? ¿Qué pasa si la integral es de y? ¿Qué pasa si la integral es de m? ¿Qué pasa si la integral es de teta? ¿Quieres otro? Entonces, ¿qué pasa si la integral es de u? Entonces te quedaría tu función más la constante de integración. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo en este escenario? Cada una de estas integrales era un 1, como para que ustedes más o menos lo identifiquen. Eran 1. Era el 1 de x, era el 1 de y, era el 1 de m, era el 1 de u. ¿Sí? Entonces lo que nosotros estamos haciendo es integrando ese 1, ¿sí? Por decirlo de una u otra manera. Entonces estamos integrando el 1 por dx. Entonces, ¿cuál es la integral de 1 por dx? Pues x, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo. La regla número 1 es, cada vez que yo tenga la integral únicamente de la derivada de una función, su resultado va a ser la función más nuestra constante de integración. ¿Listo? Esa es nuestra regla número 1. No te preocupes, Jessy, que ya ustedes van a tener sus talleres para practicar. Vale, Regla profe, número gracias. 2. Entonces pasamos a nuestra regla número 2. Entonces, nuestra regla número 2 es lo que nosotros trabajamos como la regla básica de la derivada. Es la misma regla básica. ¿Qué es lo que va a cambiar? Entonces, fíjense. Cuando nosotros derivábamos x a la n, lo que usted primero hacía era multiplicar n por la base, ¿verdad? Y lo que segundo hacía era a la exponente le restaba 1. El cálculo diferencial es hacer los procesos contrarios. Entonces, en lugar de multiplicar, dividimos y en lugar de restar, sumamos, ¿sí? Y cambiamos el orden. Primero nos va a preocupar el exponente y luego sí nos va a preocupar el término de la operación. Entonces, veámoslo. Regla general. La integral de x elevado a la n por dx. Entonces aquí viene lo importantísimo. El dx no significa que lo vaya a integrar, como hemos hecho anteriormente, ¿sí? Yo hice fue la integral solo de la función. Aquí ya no tengo solo la función. Significa que ese dx lo debo tener ahí porque me está mencionando o me está recordando que el término x a la n ya fue derivado.
¿sí? Entonces recuerden, el símbolo en la integral nosotros no lo podemos proporcionar si no está la derivada al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es nuestra regla número 2? Lo que nosotros vamos a decir es que la base a ese exponente le vamos a sumar 1. Es lo primero que hacemos, sumamos 1 al exponente y vamos a dividir entre la suma que nos dio, entre ese n más 1. Esa es nuestra regla general. Primero sumamos al exponente 1 y el resultado queda dividiendo la expresión. Y no se nos puede olvidar que debemos sumar nuestra constante de integración. ¿Listo? Esa es la primera regla básica general. ¿Listo? Entonces veamos los diferentes ejemplos. Entonces, ojo, para que se cumpla la regla pasa igual que la derivada. El exponente debe ser un número. Si el exponente no es un valor numérico, no puedo aplicar esta regla general. ¿Listo? Entonces, empezamos con nuestros ejemplos de la regla 2. Entonces, yo puedo tener integral de x por dx. ¿Qué me está diciendo ahí? Que ese x ya fue derivado, ¿listo? Y que el x tiene un exponente 1. Entonces, ¿cuál sería la integral de x por dx? Entonces decimos, la integral va a ser nuestro x. Al exponente le sumamos 1, significa que 1 más 1 me daría 2. Y dividimos entre el resultado, es decir, pues divido entre 2. Y sumo mi constante de integración. Entonces, ¿cuál es la integral de x por dx? X al cuadrado sobre 2. Sumé 1 al exponente y la suma que obtuve la dejé dividiendo toda la expresión. ¿Listo? Ejemplo número 2. Si yo les doy la integral de x a la 2 por dx. Entonces, Ana María, ¿cómo te quedaría entonces allí? Ana María Ortiz. Hola. Sería X, sí. X a la 3 sobre X sobre 3. Correcto. Entonces tú dices que el de x no lo vas a integrar, ¿no? El de x únicamente te está diciendo que el x al cuadrado ya quedó derivado, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tú me dices, al exponente le sumo 1, te quedaría x a la 3 y divides entre la suma, que nos dio 3, más tu constante de integración. Muy bien. Seguimos. Si yo les digo integral de x a la 5 por dx. Entonces, por ejemplo, Angie Gabriela Suescún, ¿cómo te quedaría? Quedaría x 6 sobre 6 Correcto, más x a la la 6. constante. Perfecto. X a la 6 sobre 6 más mi constante de integración. Si yo lo que tengo es integral de x a la menos 2 por dx. Entonces, Cristian Andrés Cubillos, ¿cómo te quedaría ahí si lo proponemos de esa manera? Espera, profe, dame un momento que lo estoy pensando. Dale, 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 no hay lío. ¿Puedo contestar yo, profe? Espera que lo mire Cristian, espera que lo revise él a ver el que nos dice. Los que ya lo dejaron listo, déjenlo ahí para mirar si les quedó bien. Es, es que teniendo esa lógica vendría a ser x sobre... A ver, organízate nuevamente. Sí, La regla general que te dice, debe ser un número. Entonces te pregunto, Cristian, ¿menos 2 es un número?
Listo. ¿Cuánto te da menos 2 más 1? Menos más 1, 3. Sería menos ¿Qué? 3. Otra Perdón, vez. no, espera. Menos 2 más 1. Sí, pues sería negativo más positivo, pues lo pasaría a positivo, pero me estaría dando 3. Es que No, Cristian. A ay, ver, profe, me hiciste poner nervioso, espera. le estoy diciendo menos 2 más 1. Yo no estoy Sí. multiplicando, mira ahí lo que te estoy escribiendo, yo no estoy multiplicando nada. Sí, lo estoy ¿Estoy sumando, multiplicando algo? entonces, no, señor. Es que lo Entonces no estoy hay ley sumando, de signos. entonces estoy cambiando el negativo por el positivo, entonces tendría que ser positivo, negativo. Entonces vendría a ser menos 3. No, otra vez. Tienes un problema, Cristian, y es lo siguiente. Yo te digo, ¿cuánto te da 1 más 1, Cristian? 2, Listo. Si yo te digo, ¿cuánto te da 2 menos 1? ¿Cuánto te da eso? 1. Ah, bueno, listo. Ahora lo que yo te estoy diciendo es menos 2 más 1. Recuerda que cuando yo tengo signos iguales es suma, signos diferentes es resta, y queda el signo del mayor entero, ¿sí? Entonces, si yo te digo menos 10 3 menos 5, son signos diferentes, ¿no? El 10 es positivo y el 5 es negativo. es negativo. Significa que es una resta y dejas el signo del mayor entero. Entonces, por eso tú me dices, profe, pues 5. Yo te digo, pues sí. Sí, ¿Por qué te quedó positivo? Porque 10 es el mayor entero. mayor. Ahora, si yo te digo menos 10 más 5, también es una resta porque los dos términos tienen signos diferentes. Pero ahora yo te digo, ¿quién es mayor? El 10 sigue siendo El mayor. menos 10, Significa sí, que te queda el resultado menos 5. 5. Entonces, ahora otra vez, ¿cuánto te da menos 2 más 1? Menos 2 más 1, menos 3. No, discúlpame, menos 1. Exacto. Entonces, Sí, sí, menos sí, 2 ya, más ya 1 que me da está, menos 1. Listo. sí. Entonces, Entonces vendría a ser x menos 1 sobre x a la menos 1. Entonces me queda x a la menos 1 sobre lo que nos dio. Y lo que nos dio fue menos 1 1. más, Más que perfecto. Más tu constante de integración. Gracias, Cristian. sí, Entonces, para todos, chicos, el hecho de que yo vea un negativo no tiene por qué complicarme, ¿sí? La regla es la misma, así como cuando ustedes derivaban, ¿sí? Aquí lo único que va a cambiar es que vamos a sumarle 1. Y la suma, nos dé positiva o nos dé negativa, es el término que dejamos en el denominador, ¿sí? Ahora, no lo dejamos escrito de esa forma, ¿sí? Fíjense que ese menos 1 que está en el denominador no es solo del menos 1 del denominador, es todo el fraccionario, ¿sí? Significa que para reescribirlo, yo puedo dejar menos x a la menos 1, ¿no es cierto? Recuerden que la ley de signos, ustedes están confundiendo dos cosas, ¿sí? Una cosa es cuando yo hago suma y resta entre enteros y otra cosa es la multiplicación y la división, ¿sí? Entonces, para que no vuelva a suceder lo que nos pasó ahorita, de una vez recordémoslo rápido. Una cosa es que yo diga 2 más 2, sumas entre enteros positivos, le da 4. Si yo tengo menos 2, eso es suma entre enteros negativos, me da menos 4. ¿Sí? Si yo tengo 2 menos 1, son signos diferentes. Cuando son signos diferentes es una resta y dejan el signo del mayor entero. Significa que 2 menos 1 pues les da 1, ¿verdad? Pero si yo les dijera menos 2 más 1, como otra vez son signos diferentes, volvemos a hacer una resta y dejamos el signo del mayor entero. Significa que en este orden de idea pues me queda menos 1. En ninguno de estos pasos hay ley de signos, porque no veo ninguna multiplicación ni tampoco hay ninguna división, ¿sí? Diferente es que ustedes tengan menos 2 por 3, ¿sí? Si ustedes me dicen menos 2 por 3, pues le da menos 6, ley de signos. O que ustedes tengan menos 2 por menos 3. Como hay una multiplicación, ahí si ustedes dicen menos por menos más y le daría 6 positivo, ¿sí? Que por ejemplo yo tenga menos 2 dividido 3. El menos 2, el signo negativo, no es solo del 2, es de todo el fraccionario. Entonces es como si usted dijera menos por más, pues le da menos 2 tercios. O cuando ustedes tienen menos 2 entre menos 3, ley de signos, porque se están dividiendo, menos por menos más, o algunos dicen que cancelan
el signo y les queda 2/3 positivo. Entonces, yo sí les pido encarecidamente que revisen cada vez que vayan a hacer una operación qué es lo que se está efectuando, si es suma, si es resta, si es multiplicación o si es división. Entonces, este -1 que tenemos en el denominador, hago ley de signos, más por menos, y todo el término queda con signo negativo. Y ya sabemos que no dejamos exponentes negativos, ¿no? Utilizamos la propiedad del inverso que ya repasamos. Entonces nos quedaría -1 sobre x, más nuestra constante de integración. Entonces, ¿qué hicimos? El signo negativo que estaba multiplicando aquí el 1, ese -1 multiplicando, fíjense que no tiene exponente negativo, ¿verdad? Como no tiene exponente negativo, pues lo dejo intacto. Y el x a la -1 sí es el que tiene exponente negativo, ese término sí lo dejamos en el denominador con exponente positivo. Entonces, acabamos. La integral de x a la -2 por dx, su resultado es 1 sobre x, pero negativo, es decir, -1 sobre x más mi constante de integración. Bueno, seguimos. Integral de x a la -3 por dx. Entonces, preguntémosle a Nicolás Núñez, ¿cómo te queda esa integral, Nicolás? Hola, profe. ¿Cómo Me estás? quedaría, pues ya te digo acá rápidamente. Dale, Me hazlo ahí. quedaría Me dices. x a la -2 sobre Ajá, 2 sobre -2 sobre -2 más perfecto. c. Muy bien. Ahora organízamelo. Pues se puede organizar de dos formas, entonces sería 1 sobre, bueno, -1 sobre 2 raíz cuadrada de x. ¿Sí? -1 sobre Ah, no, 2. no, mentira, no. Sobre 2 sobre -2 por x al cuadrado. El -2, ya no hay -2, el -2 es entonces ahí, otra vez. Ojo todos. Lo que yo estoy identificando es que hay un signo negativo. El signo negativo no es ni del -2 ni del 1, es de todo el fraccionario, ¿sí? Es decir, que me queda un signo negativo. Me queda un signo negativo por todo el ejercicio, ¿sí? Ya no estoy pensando en el menos de abajo, arriba, no. Es un signo negativo por todo el fraccionario. ¿Qué quedó arriba? Hay un 1 dividido el 2. El 2 no le estoy haciendo nada hasta el momento. Ahora, lo que me interesa es quitar el x a la -2. Pues entonces lo dejo en el denominador al cuadrado. Y más mi constante de integración. Muchas gracias, Nicolás. Vale, profe. ¿Listo? Entonces, ¿para todos es claro? Entonces, revisen hasta aquí el que acabamos de generar. Sí, hay No, alguna... profe, yo no entendí esa parte. Listo. Es que, profe, porque en el ejercicio anterior no se hizo entonces eso. ¿Qué no se hizo? O sea, es que, porque ahora se eleva el 2 al Pues, cuadrado? el ejercicio está al cuadrado. No hay En otra el- explicación, Linda. Mira. A ver, lo que ustedes deben empezar a tener en cuenta desde aquí es que no es siempre, ¿sí? Todos los ejercicios no son iguales en primera instancia. Segundo, todo da diferente. Tercero, debo es verificar la regla. ¿Listo? Entonces, voy a volver a hacer el anterior para que vean la diferencia entre los dos. ¿Listo? Entonces, x a la -2. Entonces, ¿qué me dice la regla general? A este -2 le voy a sumar 1. Y en la división me queda el mismo -2 más 1. ¿Sí? Entonces, x a la -2 más 1, operaciones entre enteros, me queda -1. Y en el denominador, pues la misma resta me va a seguir quedando -1. Entonces, para nuestra compañera,
¿Un 2? ¿Ves algún 2 por algún lado? No, ese es el resultado de la regla. Ahora, el objetivo es no dejar exponentes negativos y organizar la respuesta. ¿Qué es lo que vamos a organizar? El -1 del denominador es ley de signos, es decir, tengo que dejar un solo fraccionario, ya sea positivo o ya sea negativo. Como el numerador está positivo, yo digo más por menos, menos, entonces todo el fraccionario queda con signo negativo. ¿Qué quedó? Quedó el x a la -1 y abajo quedó el 1, por decirlo de otra manera. ¿Mm? No tengo necesidad de volver a escribir ese 1 porque dividir entre 1 pues es la misma expresión. Entonces, decimos que quedó menos x a la -1. ¿Sí? Ahora, quiero dejar el exponente positivo. Entonces, el x está haciendo una multiplicación con el -1 que nosotros tenemos de coeficiente. Recordemos que siempre tenemos un coeficiente multiplicando. Entonces, si yo lo que quiero dejar es el exponente positivo, pues me queda mi -1 sobre x. El exponente de x en este ejercicio es -1. Al dejarlo en el denominador, pues ya no queda con exponente negativo, sino que queda con exponente positivo. Que no tengo necesidad de escribirlo, no tengo necesidad de colocar el 1, porque recordemos que siempre hay división en 1, exponente en 1 y multiplicación en 1. Es nuestro 1 invisible que nosotros denominamos. Entonces, ¿cómo me quedó la integral? -1 sobre x más mi respectiva constante de integración. Entonces, ahí finalizamos nuestro ejercicio. Entonces, la integral de x a la -2 es -1 sobre x. Ahora, estamos haciendo una integral diferente. Nada se asocia con lo anterior, es una integral distinta. Entonces decimos, ¿quién es el exponente de esta integral? -3. Entonces volvemos a hacer el procedimiento. A mi -3 le tengo que sumar 1. Y en la división es la misma operación, el mismo -3 más 1. ¿Sí? Entonces, -3 más 1, pues me queda x a la -2. Quisiera que diera 1, pero no da 1, por eso no lo puedo asociar con el ejercicio anterior, ¿sí? ¿Cuánto da la resta? Pues -2. Significa que en el denominador me queda -2, más mi constante de integración. Ya quedó integrado, pero no dejamos exponentes negativos y ese signo negativo en el denominador tampoco lo dejo allí. ¿Por qué? Porque por forma de escritura el fraccionario es un solo término, no lo vemos diferencial, ¿sí? Entonces decimos, nuevamente, ¿qué pasa con ese signo negativo del 2? Es de todo el fraccionario. Entonces, más por menos, menos, todo el fraccionario queda con signo negativo. Significa que sigue quedando mi x a la -2 y sigue quedando el 2. Lo único que hice fue entender que ahora no es numerador y denominador cada uno por su lado, sino es un solo fraccionario. Y por eso quedó negativo. Seguimos. No quiero exponentes negativos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quedaría de acuerdo al inverso? Pues el x tiene un -1 que la tiene multiplicando, ¿verdad? El -1 queda en el numerador y en el denominador el 2 queda intacto. El 2 no le puedo hacer nada porque ni tiene exponente negativo ni lo puedo cambiar. Y el x a la -2 que está en el numerador, con el inverso aditivo, lo puedo dejar en el denominador y el exponente que tiene es el mismo, yo no lo puedo alterar. Entonces, en lugar de venir negativo, pasa a ser positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Y le sumamos su constante de integración. Entonces, no es que estemos haciendo algo distinto. No me va a dar igual que el ejercicio anterior. Estamos únicamente aplicando la regla general de integración, que dice, súmele 1 al exponente y divida entre el resultado de la operación. Lo otro que estamos haciendo es su aritmética básica, ¿sí? No dejar exponentes negativos y recordar cómo quedan los signos cuando estamos trabajando con fraccionarios. No sé si a nuestra compañera queda claro nuevamente. Sí, señora, ahora sí me quedó claro. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben empezar a tener en cuenta? Las operaciones, ¿sí? Desde que se puede aplicar la regla, de ahí para adelante, usted lo que hace es organizar las expresiones, ¿sí? Entonces recuerden lo que yo les mencionaba el día de ayer. Ustedes empiezan con
Sumas y restas. Si eso es lo que tiene que hacer, pues suma y resta. No lo va a confundir con ninguna otra operación. Si lo que quiere es dejar expresar de otra forma la respuesta, son las propiedades, potenciación y radicación, ¿sí? Y si ya lo que usted quiere es reducir más la respuesta, pues son los casos de factorización, ¿sí? Entonces, hasta ahí nos quedaría que la integral de x a la menos 3 es menos 1 sobre 2x al cuadrado. Hagamos un tercero, antes de pasar al siguiente. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener x a la menos 5 por dx. Entonces, el dx garantiza que yo lo pueda integrar, ¿verdad? Luego, a ese menos 5 le sumo 1. Entonces, menos 5 más 1 me quedaría x a la menos 4. Y divido entre el resultado que me da menos 4. Más mi constante de integración. Ya integré. Ahora lo que voy a hacer es aritmética. Entonces decimos, todo el fraccionario quedaría con signo negativo. En el numerador me quedaría 1. En el denominador me sigue quedando el 4 intacto. Y ahora voy a dejar en el denominador a x para que quede positivo su exponente. Es decir, que me quedaría x a la 4. Y todo por dx. Perdón, dx ya acabé. Más mi constante de integración. Verifíquenlo nuevamente, no hay problema, si es claro o si tenemos duda en otro escenario, para yo poderme regresar. Creo que una pregunta. Sí, dímelo. Esa constante de integración, o sea, siempre va a ser más C, o sea, no se refiere a ningún término en específico. No, más sí. Listo, muy bien. Bueno, ahora veamos otro. Sucede que a mí me pueden dar la expresión. Les voy a colocar que estamos viendo todos son ejemplos, ¿no? Entonces, sucede que yo puedo tener la integral de raíz de x por dx. Entonces, ¿qué es lo que debo tener en cuenta para resolver esta integral? El dx me dice que esa raíz ya la derivaron. Entonces, por lo tanto, tengo la tranquilidad de que la voy a poder integrar. Ya habíamos explicado qué pasa con los radicales. Entonces, al igual que el cálculo diferencial, pues si no conozco el valor de x, pues es preferible pasar la raíz a potencia, ¿no? Entonces diríamos que nuestro ejercicio, antes de resolverlo, tendría la integral de x a la 1/2 por dx. Y verificamos la regla general. ¿El exponente es un valor numérico? Sí. Que sea un fraccionario no cambia la situación. Entonces aplicamos regla general común y corriente. Y diríamos, a nuestro término x le vamos a sumar 1. Entonces decimos 1/2 más 1. Entonces recuerden lo que habíamos resumido. Al numerador le sumo el denominador. Entonces me quedaría 1 más 2, me daría 3. Y dejamos el mismo denominador. Entonces, 1/2 más 1 nos daría 3/2. ¿Verdad? Y ojo acá con lo siguiente. El resultado pasa a dividir. Pero como es un fraccionario, chicos, ¿sí? Yo debo tener en cuenta que debe haber un fraccionario. Entonces lo que nosotros decimos es, para pasar a dividir el 3/2, x debe estar dividida en su expresión, es decir, en 1, y ahí sí dividimos entre 3/2. ¿Listo? Entonces, va de nuevo. 1/2 más 1 nos dio 3/2. Vamos a pasar a dividir el término. Significa que eso tiene que estar dividido entre su expresión y ahí sí dividimos nuestro 3/2. De tal manera que usted puede hacer productos de extremos y productos de medios. De tal forma que nos quedaría 2x a la 3/2 y 3 por 1, 3, ¿no? Entonces, ¿cuál es la integral de raíz de x?
o la integral de x a la 1 medio. Sería 2/3 de x a la 3 medios más nuestra constante de integración. Entonces, para que a nosotros cuando trabajemos los fraccionarios no nos toque hacer regla de extremos y medios, chicos, uno puede concluir en lo siguiente. Uno puede concluir que dividir un fraccionario es multiplicar por el fraccionario inverso. Me explico. Fíjense que nosotros dividimos aquí la expresión entre 3 medios, ¿verdad? Pero eso prácticamente se traduce a que vamos a multiplicar por 2/3. Entonces, fíjense que lo que hicimos fue invertir el fraccionario. Entonces, voy a poner un ejemplo acá. Si yo tengo 3x, bueno, pongámoslo con x. Si yo tengo x dividido 5 medios, entonces usted tiene un término dividido entre un fraccionario. Para que no le toque a uno hacer todo ese proceso, uno lo que dice es, yo puedo multiplicar a x por el fraccionario inverso. Entonces, ¿quién es mi fraccionario inverso? 2/5. Y me queda 2/5 de x y me ahorro hacer el procedimiento. ¿Cuál sería el procedimiento? Pues que x está dividida entre su unidad y eso está dividido entre 5 medios. Y que para poder operar tengo que hacer productos de extremos y productos de medios. Por lo tanto, usted me dice que eso le da 2/5 de x. ¿Sí? Entonces, para ahorrarnos tener que hacer siempre reglas de extremos y medios, lo que uno debe recordar es que dividir entre un fraccionario, siempre, el que sea, dividir entre cualquier fraccionario, es lo mismo que multiplicar por el fraccionario con los datos al contrario, o con el fraccionario inverso. Entonces, este escenario nos va a facilitar cuando integremos con exponentes fraccionarios. Ejemplo. Si no hubiéramos hecho el paso a paso, sino de una vez recordando lo que acabo de mencionarles, la integral de x a la 1 medio por dx, entonces vuelvo a lo mismo, al exponente le sumo 1, es decir que me queda x a la 3 medios, y inmediatamente lo que voy a hacer es multiplicar por el fraccionario invertido, es decir, multiplico inmediatamente por 2/3. Y fíjense que es la misma respuesta a la cual nosotros habíamos llegado si me pongo a hacer productos de extremos y medios. ¿Sí? Entonces, más mi constante de integración. Entonces, voy a ponerles un ejercicio para que ustedes lo hagan, a ver si queda claro. Y si no, lo volvemos y lo miramos. Entonces, nos quedaría integral de x a la 1/3 por dx. Entonces, mírenlo ahí, un minutico. Y lo miramos entre todos. Entonces, decimos, al exponente le sumo 1, ¿verdad? Entonces, recordemos que decimos numerador más denominador me daría 1 más 3, 4. Y dejamos el mismo denominador. Significa que me queda x a la 4/3. Y en lugar de dividir entre 4/3, multiplico por el fraccionario inverso, es decir, que multiplico por 3/4. Más mi constante de integración. Pregunto si quedó claro para todos, chicos. Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime, Linda. No entiendo por qué se vuelve 4/3. O sea, no entiendo a qué se le suma el 1. Pues al exponente, Linda. Acabamos de explicar que la regla general es n más 1 sobre n más 1, ¿sí?
x a la 1/3. Tu n es 1/3. Entonces, al 1/3 le sumas 1 y 1/3 más 1. ¿Sí? Entonces, ya nosotros hemos explicado 1/3 más 1. Entonces, si estás sumando fraccionarios, entonces denominador te queda 3, 1 por 1, 1, más 3 por 1, 3. Entonces, ¿cuánto te da sumar 3, 1/3 más 1? Pues te da 4/3. Que recuerden que habíamos explicado en clase. Yo puedo hacerlo mucho más rápido. Si yo tengo un fraccionario y lo que tengo es que sumarle 1, yo digo, al numerador le sumo el denominador. Entonces, 3 más 1 me da 4. Y dejas el mismo denominador. Eso es sumarle un fraccionario. De ahí sale tu 4/3. Al exponente le estamos sumando 1, que es tu regla general. ¿Sí es claro? Sí, profe, gracias. Vale. Bueno. Entonces, lo mismo sucede si el exponente fuese negativo. Es decir, si yo tengo x a la menos 1/2 por dx. Entonces, igual, el hecho de que sea fraccionario no tiene por qué cambiarme, ¿sí? Entonces decimos, ¿cuánto me da menos 1/2 más 1? Entonces, haciendo el resumen, ¿no? Menos 1/2 más 1 es, al fraccionario le sumo el denominador. Entonces, menos 1 más 2 me quedaría 1 positivo y dejamos el mismo denominador. Significa que eso me queda x a la 1/2 y debo multiplicar por el fraccionario inverso. ¿Quién es el fraccionario inverso? Pues 2 sobre 1. Pero, pues no tenemos necesidad de colocar ese 1, ¿sí o no, chicos? Significa que lo puedo dejar como 2x a la 1/2 más mi constante de integración. Entonces, fíjense que así del fraccionario sea negativo, nosotros hacemos la regla común y corriente. A ese menos 1/2 le sume 1, el resultado me dio 1/2 positivo y multipliqué por el fraccionario inverso. ¿Claro hasta allí? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces, empezamos. Hasta ahora vamos ahí en la segunda regla. Alcanzamos a ver acá en un minuto. Regálenme un minuto para la tercera regla, para que puedan empezar con ejercicios. Entonces, ¿qué me dice la regla número 3? Que si yo tengo una integral y tengo un número que esté multiplicando o que tenga la integral y tenga un número que esté dividiendo, lo que me dice la tercera regla es que yo puedo operar ese término por fuera de la integral. Es decir, puedo sacar ese número y dejar la expresión de multiplicación y resolver la integral sin necesidad de incluir ese número que él tenga allí. Entonces, si es 1 sobre k, pues lo puedo sacar de la integral y solamente resolver lo que tenga previsto. Entonces, ejemplo, yo puedo tener 5 de x, la integral de 5 de x. Para no complicarme, el 5 es un número que está multiplicando, entonces lo que me dice la regla es, saque el 5 de la integral y al final multiplique, ¿sí? Entonces lo que me dice es, yo puedo dejar 5 de la integral de dx. Y ya vimos cuál es la integral de la derivada de una sola función. Entonces, la integral de dx solita, no hay nada más, pues me daría x, ¿verdad? Significa que eso me quedaría 5 por x más mi constante de integración. Y lo mismo si el ejercicio fuera, por ejemplo, de x sobre 5. Si la integral fuera de esa forma, el 5 está dividiendo, ¿sí? Entonces, no es una variable, es un coeficiente. Entonces, yo puedo sacar de la integral el 5, pero ya no está dividiendo, no está multiplicando, está dividiendo. Significa que sacarlo de la integral saldría como 1/5 de la integral de dx, ¿verdad? Si voy a sacar ese 5 en denominador, pues inmediatamente empezaríamos en 1. Y eso me quedaría, pues, 1 sobre 5 por x. Entonces,
Tareita para el día sábado. Practican las reglas que hemos visto hasta el momento, ¿listo? Las 3 reglas. Empiecen con el texto de Arya, que es matemáticas, el de Arya que tienen ahí en nuestro, que yo les tengo adjunto en la plataforma. Y busquen antiderivadas, ¿listo? Y empiezan a revisar. Todavía no es taller formal, ¿listo? Para que el día sábado terminemos las reglas. Y ahí sí ya les digo cuál es el primer taller formal para entregar. ¿Listo, chicos? Entonces van para su siguiente clase. Que les vaya muy bien. Apenas se genere el video, yo se los remito por nuestro grupo, muchachos. Un feliz día para todos. Gracias, profe. Chao. No, cuídense bastante. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Chao. Hasta luego.